Bienvenidos al video de la explicación en relación con las lecturas de esta semana. Vamos a concentrarnos en el capítulo o mejor, las páginas de Smith de la 30 a la 40. Voy a resaltar algunas ideas principales de estas 10 páginas y luego voy a hacer referencia al artículo de Político que encuentran también ustedes referenciado en su programa de clase. Esta sección del libro de Smith es bastante interesante porque ya nos empieza a dar algunas respuestas de todas aquellas críticas que él había empezado a formular en relación con el sistema normativo en materia de migración y en materia de ciudadanía en Estados Unidos. Y aquí ya nos presenta directamente cuál es su tesis en relación a estas leyes, a estas normas que definen quiénes son los ciudadanos y quiénes no, y qué relación tienen entonces con la identidad nacional en este país. Aquí en el outline encuentran ustedes diferentes conceptos principales. Yo voy a hacer referencia solamente a aquellos que están en verde y quisiera llamar su atención sobre estos puntos. En primer lugar, dice Smith, las leyes en materia de ciudadanía son unas leyes, o sea, son leyes esencialmente políticas y distribuyen poder. Y esta es una declaración bastante importante, tal vez lo hemos tocado ya en otras secciones del libro y en otros videos. Para Smith es absolutamente claro que las leyes en materia de ciudadanía no son leyes que reconozcan fenómenos naturales o fenómenos culturales casi que naturales a la población, sino que en realidad lo que hacen es trazar una línea que de alguna forma resulta arbitraria. Y son leyes además bastante importantes y bastante sensibles porque en últimas distribuyen poder, asignan un estatus a las diferentes personas que se encuentran en un territorio eh, y además definen como el contenido político, o sea, en últimas es una motivación política la que tienen estas normas que trazan esa raya de quienes se consideran ciudadanos de un Estado y quienes no son ciudadanos de ese Estado. Y dice Smith, estas leyes son bastante poderosas, o sea, asignan poder porque en la medida que trazan esa raya o en la medida que dibujan ese círculo alrededor de un grupo de personas y decimos, estos son los ciudadanos, a estos son los que vamos a proteger, estos son los que van a recibir los beneficios de nuestro Estado. Al mismo tiempo, por supuesto, están dejando por fuera una cantidad de personas que simplemente por cuestión de esa definición arbitraria o esa definición política, y aquí hago un breve paréntesis, por arbitraria no me refiero a un tema de corrupción o un tema indebido, simplemente me refiero a arbitrario como se traza la raya en determinado lugar a pesar de que pudo haberse trazado en algún otro lugar, o sea, no hay realmente una razón de ser para ello, sino que son motivos políticos, motivos como ustedes lo vieron en la lectura, de negociación entre élites, pero que en última las consecuencias de esa definición, de esa toma de decisión de quién es ciudadano y quién no lo es, son bastante importantes. Dice además Smith que en torno a esa decisión de quién es ciudadano y quién no, los políticos, particularmente piensen en el gobierno de un país, necesitan argumentos fuertes, historias que convenzan a las personas, porque como decíamos anteriormente, al definirse quién es ciudadano y quién no, los beneficios van a recaer sobre ciertas personas y van a dejar de lado a otras personas. Y la idea es convencer a todos los habitantes del Estado, pero particularmente a esos ciudadanos, para que apoyen desde el punto de vista político, desde el punto de vista electoral, desde el punto de vista económico, pagando impuestos, que apoyen esa decisión de quiénes son ciudadanos y quiénes no. ¿Y cómo se construyen esos argumentos? ¿Cómo se construyen esas historias convincentes? Dice Smith, los políticos suelen echar mano de argumentos o de factores comunes, una lengua común, unos ancestros comunes, unas costumbres en común, una religión en común. Y fíjense que ya empezamos a relacionarlo con lo que vemos hoy en día en Estados Unidos, por ejemplo, el tema de una lengua compartida, lo que veíamos el pronunciamiento reciente, que ya conversamos en otro video, del presidente Trump diciendo aquellos que aspiren, o sea, la iniciativa de una ley que regula aquellos que están aplicando para una green card o un permiso de residencia, tiene que demostrar suficiencia idiomática, tiene que demostrar suficiencia en inglés. Esto parte de esta narrativa o de este argumento de proyectar quiénes son los estadounidenses, quiénes son los que son esencialmente ciudadanos, aquellos que hablan inglés.
Entonces fíjense que ese es como un ejemplo de un argumento, una historia que está intentando construir esta persona que tiene a cargo del poder político en el Estado para demostrar estas normas en materia de migración son válidas, porque nosotros, los norteamericanos, somos aquellos que hablamos inglés. Los factores económicos también son importantes, dice Smith, y han sido utilizados para convencer a las personas de que nosotros somos los ciudadanos, nosotros somos los nacionales y el resto no deben tener acceso a ciertos beneficios económicos, que también lo vemos muy claramente en la política migratoria que está presentando el presidente Trump. El Make America Great Again no es nada más sino eso principalmente, es decir, es ese discurso de en gobiernos anteriores se le dio prelación a otras personas, a otros estados, a personas de otros países y eso se tiene que acabar. Making America Great Again significa comprar productos hechos en Estados Unidos, contratar mano de obra estadounidense, incentivar a las empresas para que contraten mano de obra nacional y no mano de obra extranjera, reducir el volumen de mano de obra extranjera de tal forma que, insistimos, los empresarios tengan que contratar mano de obra nacional. Entonces, fíjense que es presentar esos factores económicos como en últimas la riqueza del Estado tiene que quedarse en los nacionales y por tanto restringamos esos criterios migratorios como una forma de legitimar esa política o ese discurso político en relación con la migración, que insisto lo estamos viendo también en esta política migratoria que ha presentado el presidente Trump. Es interesante el argumento que escribe Smith en relación a los mitos cívicos. Dice él, como todo buen mito, estas historias, estos argumentos para convencer a los ciudadanos de que esas leyes en materia de migración, en materia de ciudadanía, son las que deben ser así, ¿no? Que la raya se traza ahí porque hay una razón para ello. Esos mitos articulan cosas ciertas y cosas, las denominan sobrenaturales. O sea, cosas que en últimas son más ficción que otra cosa. Piensen, por ejemplo, pues en el ejemplo que mencionábamos anteriormente de privilegiar la mano de obra doméstica, o sea, los trabajadores estadounidenses. Es cierto que hay un número importante de trabajadores inmigrantes, trabajadores que vienen de otros países, que tienen otras nacionalidades y que no son ciudadanos de Estados Unidos. Eso es cierto. Pero ¿en qué medida esto realmente ha implicado una afectación o un perjuicio a la mano de obra nacional? Pues no se han presentado argumentos o evidencias sólidas a ese respecto, pero se ha construido una narrativa que pone énfasis en ese otro aspecto de se está privilegiando a los extranjeros y por tanto se está perjudicando a los nacionales, ¿no? Entonces fíjense que está un poco con esa combinación de argumentos que son ciertos, que están probados, digamos, con algunos estimados, con algunas estadísticas, con algunas cuantificaciones, pero por otro lado se agrega esa otra parte del argumento que busca convencer a la gente para que apoye esa política migratoria en sus diferentes aspectos. Interesante además, dice Smith, estas narrativas que se construyen en torno a la migración o a la política en materia de ciudadanía son como historias que tienden a explicar cómo funciona el mundo. Y, dice Smith, los oponentes de ese político, de esa persona que tiene a su cargo el poder político en el momento, desarrollarán narrativas opuestas. Y la idea en últimas de que estas historias, que estos argumentos convencen a la gente y que se encuentren en orillas opuestas en últimas, es importante porque lleva a diferenciar lo que ese político sostiene de sus opositores. Y se aplica en este momento desde diferentes puntos de vista. O sea, si ustedes piensan en la tensión entre el presidente Trump y Corea del Norte, ¿no? Son narrativas, son visiones diferentes del mundo, totalmente opuestas, y en últimas, en eso de que estén totalmente opuestas, es en lo que se busca, digamos, el presidente Trump particularmente se está apalancando para que la población o los ciudadanos de Estados Unidos apoyen su política, mostrando, miren, es que estamos en peligro, tienen que apoyar mi política, tenemos que ser más proteccionistas, más conservadores en relación con nuestra política de migración, porque es que afuera hay peligro, afuera hay amenaza. Entonces, digamos que esa polarización
en últimas busca reforzar ese poder político o esa legitimidad política del presidente o del político, dice Smith, que la está elaborando. Interesante también, no sé si ustedes vieron en estos días, pues los eventos o ese evento trágico en Charlottesville en el fin de semana pasado y cómo se ha criticado bastante al presidente Trump por las diferentes declaraciones que dio inmediatamente después de que se conoció esos sucesos, la muerte de estas personas, estas tensiones por temas raciales. Y como a principios de esta semana salió el presidente nuevamente a hacer una declaración y en últimas a polarizar el discurso también en relación con los medios de comunicación, ¿no? Diciendo, hablando otra vez de esos fake news, que ustedes no reporten las noticias como son. El presidente Trump mostrándose como con esta narrativa de yo busco conocer los hechos concretos, los hechos reales, las dos versiones de la historia antes de pronunciarme, por eso no fue inmediata mi reacción en contra de los movimientos neonazis o de los movimientos de supremacía blanca o del Ku Klux Klan, porque es que los otros que estaban protestando también fueron violentos y también tuvieron la culpa, ¿no? Entonces está intentando construir una narrativa que es bastante fuerte, bastante radical de alguna manera, y distanciarse totalmente de los medios de comunicación que han sido tan críticos con respecto a él y a su gestión, por lo menos pues algunos de los medios de comunicación, los que él ha denominado fake news. Entonces fíjense que todo esto tiene que ver con esa narrativa cívica, lo veamos aquí más arriba, acá, esos mitos cívicos que se construyen para ganar popularidad y apoyo de los ciudadanos en relación con esas normas que regulan la migración y la ciudadanía en un país. Y finalmente, en la última parte de la lectura, Smith ya aterriza todos esos conceptos al contexto norteamericano, estadounidense. Y dice él, ¿cuál es el mito cívico en Estados Unidos? Es especialmente el liberalismo, y el republicanismo demócrata. Y es interesante, los invito a que lo miren con detalle, como Smith dice, pues en el ideal, esas ideas, ese ideario de liberalismo, ese ideal de democracia y de republicanismo, es lo que en la mente de los estadounidenses los ha definido. Pero en la práctica, digamos, llevar a la práctica esos ideales es bastante exigente porque implica que algunas personas pierdan privilegios eh, y, y en últimas que se fundamente el Estado o el país o la noción de ciudadanía se fundamenta en el mérito y eso incomoda a muchos grupos sociales, particularmente incomoda a aquellos que han tenido usualmente una posición cómoda, dice él, lo decía él en la introducción, es el típico, el prototipo del blanco, del hombre blanco cristiano y que en la medida que realmente esos ideales de liberalismo y de democracia y de republicanismo se lleven a la práctica, ese grupo va a perder privilegios a menos que demuestre con base en el mérito que tiene derecho a ellos. Y por tanto, entonces dice él, hay tensiones, hay como un quiebre en lo que en el ideario de los estadounidenses se considera como ese mito cívico del liberalismo, de la democracia, del republicanismo, y lo que se ha hecho en realidad. Porque en la práctica, insisto, dice Smith, esos ideales no se han concretizado. Y eso entonces nos muestra esas tensiones que vemos tan claras en la identidad nacional de Estados Unidos y que también se traducen en esas tensiones o en esas incoherencias que se ven en el sistema normativo en materia de inmigración o en la política migratoria de Estados Unidos. Por otro lado, les recomiendo que lean también con detenimiento el artículo que está referenciado en el programa Trump's Immigration Crackdown is Well Underway. Lo encuentran en Político, el vínculo está en el programa. Es un artículo bastante interesante que describe las diferentes acciones en materia de migración que el presidente Trump ha estado impulsando desde que llegó a la presidencia a comienzos de este año. Perdónenme, yo me devuelvo aquí a las notas de la clase. Quiero resaltar algunos fragmentos nada más y sin prejuicio, por supuesto, de que ustedes lo lean. Es un artículo bastante interesante que además expone las dos posturas en relación a esas acciones en materia de migración, o sea, aquellos que apoyan lo que ha hecho el presidente Trump y aquellos que lo critican. Es interesante esta cita, busqué una lectura, even without putting down one single brick. Ya les muestro a qué se refiere esto, perdón. Acá está.
Even without putting down one single brick, Trump has dramatically altered the flow across the southern border. ¿Qué significa esto? Cuando dice esta persona, sin poner siquiera un ladrillo, se refiere a la iniciativa de construir ese muro que separe Estados Unidos de México, que fue una bandera de la campaña presidencial del presidente Trump. Y lo que dice esta persona es, a la fecha no se ha puesto un solo ladrillo, pero ya se ha cambiado el flujo en la frontera de Estados Unidos con México. Y lo que nos dice aquí al principio es que ya muy pocas personas, o digamos, se ha reducido considerablemente el flujo de personas que pasan de México a Estados Unidos por temor a las diferentes acciones migratorias que se han adelantado, se han desarrollado. Y es interesante que dicen, este impacto se ha dado sin que se ponga un solo ladrillo. Y eso es consecuencia, pues, por un lado, las acciones de los cuerpos de seguridad, la fuerza policial en materia migratoria o la policía en los diferentes estados, se han, con base en la política migratoria y las declaraciones del presidente, se sienten más legitimados para aplicar con vigor y hasta con violencia las normas que ya estaban vigentes. Entonces digamos que esa acción de los cuerpos de seguridad por un lado ha generado esta consecuencia. Pero también aquí hay una cita interesante más abajo. Está acá. What's really interesting here is how much of the difference seems to be rhetorical. Dice esta señora, en realidad lo que ha cambiado principalmente hasta ahora es el discurso. Digo, cambiado comparando el presidente Trump y su discurso o su política migratoria y el presidente Obama y el presidente Trump. Y decía ella, en la práctica, o sea, muchas leyes no se han cambiado porque además las cortes en Estados Unidos han frenado diferentes iniciativas legislativas y de decretos que buscaban implementar cambios por parte del presidente Trump. Pero, insisto, las cortes han detenido esos diferentes esfuerzos normativos. Entonces dice esta señora, en realidad el cambio no ha sido en las normas, el cambio ha sido en la retórica. Y esto es bastante interesante si ustedes lo relacionan con lo que dice Smith de los mitos cívicos y de cómo el político, lo dice Smith en esos términos, construye narrativas que sustenten su política migratoria. Lo decíamos anteriormente, la narrativa del presidente Trump es una narrativa construida sobre el miedo, bien sea un miedo económico, bien sea un miedo de violencia física que puede venir de la mano del número de inmigrantes e inmigrantes ilegales en el país, pero es una retórica, insisto, que ha afectado el flujo de personas y de migrantes, bien sea los que venían hacia Estados Unidos o de los inmigrantes que ya estaban en el país. Y también, por supuesto, lo mencionábamos antes, esa retórica o esa nueva narrativa, ese nuevo mito cívico ha cambiado también la actitud de los agentes de las fuerzas de seguridad del país. Y digamos, la descripción de cómo ha cambiado esa actitud de los funcionarios la encuentran ustedes en esta lectura. Este ya lo revisamos. Esta era parte de lo que les decía. By talking tough, they have unleashed officers who now feel like they can do whatever they want. Por supuesto, es una persona que está en contra de esta política migratoria, diciendo ahora la policía o las fuerzas de seguridad en materia de migración creen que pueden hacer lo que quieran y que pueden arrestar prácticamente a cualquier inmigrante ilegal, especialmente. Hay otra cita bien interesante en tema económico relacionada con ese mito cívico en materia económica. Dice, businesses that use foreign workers worried they will get singled out by federal agents during a visa review are starting to explore the possibility of recruiting domestic labor. Y esto es interesante porque vemos entonces ya el impacto incluso en el sector privado. Estos negocios, estas compañías que antes tendían a contratar mano de obra extranjera, están ahora considerando contratar mano de obra doméstica y cambiar su comportamiento, o sea, migrar de una contratación a mano de obra extranjera o a mano de obra doméstica para evitar confrontaciones o tensiones con el gobierno federal y complicaciones en últimas de sus procesos internos. O sea que si uno lo mirara desde la perspectiva económica, esto podría llegar a ser positivo
porque si en última lo que se quiere es revigorizar el empleo para los estadounidenses, pues pareciera que se está logrando. O sea que de alguna forma quienes apoyan al presidente Trump tienen razón al celebrar que se esté contratando más mano de obra doméstica. Quienes lo critican, por supuesto, dirán, pero ¿cuál es el precio que estamos pagando? El precio es atemorizar a la gente, que el clima en general en el país está cambiando de manera negativa porque la gente, como consecuencia de ese miedo, los ánimos se exacerban, las tensiones y los conflictos que son normales en cualquier sociedad tienden a escalarse muy rápidamente. Entonces, ¿cuál es el precio que se paga en últimas por esa revigorización de la economía? Eh, la siguiente cita que quería resaltar simplemente es una cita curiosa. They've really changed the priorities from really going after the bad hombres to going after grandpas and people who have no criminal records whatsoever. Y esto viene como consecuencia de diferentes casos en los que se ha visto que quienes han sido deportados del país no son necesariamente como lo ha descrito de manera poco propia, diríamos, el presidente como bad hombres, sino que son personas que no tienen antecedentes criminales. Entonces, ¿en qué medida? O sea, una de las críticas que se formula es en qué medida se está utilizando ese poder del Estado, esos recursos de las fuerzas de policía para casos que realmente no son los más urgentes que se deberían tratar, como personas que realmente han incurrido en delitos, personas que tienen antecedentes serios eh, y que en últimas deberían tener prelación en esas investigaciones cara a deportarlos. Y esto es tomado prácticamente del último párrafo del artículo. Discúlpenme. Acá está. Muñoz, una persona a la que estaban refiriéndose anteriormente en el artículo, acknowledges that some Trump supporters will see diminished interest in visiting the U.S. as a victory. But she stressed that people who come from abroad, as students, tourists, and workers, all contribute to the economic vitality of the U.S. Y esto es interesante porque vemos aquí también las dos caras de la moneda, como del impacto que se ha visto ya de la política migratoria o ese discurso migratorio, de ese mito cívico en términos de Smith del presidente Trump. Por un lado, vemos que hay un menor interés de parte de personas de otros países en visitar o en ir a Estados Unidos. Y hay para algunos, eso es una victoria. Y es bueno, si no quieren venir, no vengan. En últimas, este es nuestro país y make America great again. Pero por otro lado, hay quienes dicen, pues sí, pero en últimas el ingreso o los ingresos que vienen a Estados Unidos por parte de turistas, por parte de estudiantes internacionales o trabajadores que vienen de otros países, es también una parte importante de los ingresos en Estados Unidos. Entonces fíjense que se puede analizar de las dos perspectivas. Hay quienes podrán decir, las consecuencias son positivas, si se reduce el flujo de extranjeros en realidad no es problemático para el país. Hay quienes dicen, sí es problemático para el país. Los invito entonces a que lean este artículo. Tiene testimonios de diferentes personas desde las dos posiciones a favor y en contra de la política migratoria y de ese mito cívico en materia de migración del presidente Trump, según lo que se ha visto en estos primeros meses de su mandato. Espero que este video sea de ayuda. Quedo atenta a sus preguntas o sus comentarios.